Ya está. Buenas tardes, chicos. Ayer, antes de que termine la sesión, uno de ustedes me preguntaba por la novela de Víctor Hugo, El hombre que ríe, que tal vez no es una de las novelas más conocidas. Me preguntaban por el elemento grotesco, ¿no? Y a diferencia del elemento grotesco, que es tal vez más tangible en el caso de Nuestra Señora de París, por la deformidad física de Quasimodo, ¿no? Y la mezcla de la bondad que tiene, de lo bello a lo deforme. En el caso en El hombre que ríe, este contraste de lo grotesco que también está presente no es tan evidente, ¿no? Porque tiene que ver con conductas, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver, bueno, no hay el alumno que me ha preguntado debe haber leído la novela, ¿no? Hay uno de sus personajes, ¿no? Algunos piensan que uno de sus personajes es como, de ahí sale un poco el origen del Guasón, ¿no? ¿Por qué? Por ese elemento, más que nada a nivel de personalidad, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Entonces, no es tan tangible o evidente, ¿no? Como en el caso de Quasimodo, pero sí también está presente el elemento grotesco. Ya un poco para responder la pregunta que ayer tuve que salir rápido de la sesión porque ya iba a pasar de la 1:05 ya. A ver, el día de hoy vamos a hablar sobre literatura hispanoamericana, ¿ya? Nosotros ya hemos dejado un poco de lado la literatura española, nos hemos quedado en el siglo de oro, Góngora, ¿no? Siglo XVII, para seguir un poco el hilo cronológico de España, el 18, ya después el Cien de las Niñas. ¿Cómo se desarrolla la literatura en Hispanoamérica? Acuérdense que estamos hablando de espacios de las literaturas diferentes, ¿no? Una cosa es universal, otra es la que es la española, y ahora vamos aterrizando en la hispanoamericana, ¿ya? El modernismo es la primera corriente oriunda que surge en Hispanoamérica, porque las corrientes que habían surgido, la literatura que había surgido aquí, era contexto o formaba parte del contexto español. Acuérdate que nosotros también hemos sido una colonia española, por lo tanto, la literatura que se desarrollaba aquí estaba obviamente no emparentada con la literatura española en cuanto al estilo, a la forma, a los temas, la métrica, el teatro, ¿no? Un poco hablaremos de ello cuando entremos a la literatura peruana. Pero el modernismo como tal es una de las primeras corrientes, ¿no? Que es oriunda de Hispanoamérica, ¿ya? Es oriunda. Entonces, eh, nosotros no debemos olvidar que esta corriente, ¿no? Va a ser el reflejo, ¿no? Un poco de ya una expresividad o un arte artístico ya propio. Sin embargo, es un arte que va a tener una mezcla, o sea, va a tener influencias, ¿no? Influencias, en este caso, de la literatura francesa. Y va a tener, pues, también influencia, ¿no? De, bueno, algunos hablan más del simbolismo francés, pues, ¿no? Más que nada, va a tener estas influencias. Ahora, ¿qué cosa es el cosmopolitismo? El cosmopolitismo es el interés, es la atención, ¿no? Que los escritores ponen en la literatura que surge, pero no en su país, no en su continente, sino en otros continentes, o sea, de culturas diferentes. Es como un poco nosotros, ¿no? Que estemos más atentos, por ejemplo, a lo que pasa en países extranjeros, qué sé yo, París, Italia, Estados Unidos, pero no estemos mirando nuestra realidad, ¿no? O que como yo como escritor sé cuáles son las últimas novelas publicadas en Estados Unidos y estoy muy conectado con el arte, ¿no? De allá, con la poesía, qué tipo de poesía se publica allá, qué tipo de temas se desarrolla, la novela, qué líneas temáticas se están siguiendo, etcétera, pero no estoy tomando en cuenta los autores de lo que se está publicando en el contexto en el que yo vivo, del que yo provengo. Entonces, el cosmopolitismo está ligado con este concepto, ¿no? La atención, el interés que los escritores van a poner en la literatura europea y en la literatura norteamericana. No estamos hablando aquí del texto, pues, de la literatura hispanoamericana. Por eso es que la literatura modernista tú no vas a encontrar, ¿ya? Elementos oriundos de Hispanoamérica. No vas a encontrar la cultura indígena, no vas a encontrar, ¿no? Todo lo que con la tradición oral, no vamos a encontrar ello, ¿no? Todo lo que vamos a encontrar son seres míticos, ¿no? Que provienen o bien de la literatura universal como caballos alados, hadas madrinas, dragones, libreles, ¿ya? O también podremos encontrar, ¿no? Princesas chinas, o sea, todo lo que tiene que ver con Oriente.
pero no con elementos tradicionales de Hispanoamérica, ¿no? Es un poco contradictorio, ¿no? Si es la primera corriente que surge en suelo peruano, digamos, en suelo hispanoamericano, ¿no? Imagínate, ¿no? Pero que está influenciada por elementos de literaturas que son distintas a su espacio territorial. Obviamente, no lo español, ¿no? No lo español, sino lo europeo, ¿no? Que no es España, ¿no? En este caso la literatura francesa y la literatura norteamericana. Esta corriente surge entre 1880 y 1920. Ya, más o menos. Ahora, tú tienes que tener en cuenta algunos que ya conocen la literatura del boom, que se habla por ejemplo, de la etapa emergente entre el 20 y 30. ¿Qué pasa con las fechas? No es que una corriente comienza, ¿no? Se le da una fecha de inicio, por ejemplo, en el caso del modernismo, 1880, y si termina en 1920, luego se cancela completamente y luego surge una nueva. No, puede ser que a partir de 1915 comienzan a surgir, ya se da ese tránsito, ¿no? Entre lo que proviene de atrás y lo nuevo que comienza a surgir. Por lo tanto, puede haber una coexistencia. Mientras que una entra en declive, la otra comienza recién a tomar auge. Y eso es lo que pasa en el caso, ¿no? Del contexto hispanoamericano, porque algunos cuando confrontan fechas, profesora, pero 1920, 1930 es, ¿no? La etapa emergente del boom, sí, pero cuando recién comienzan a aparecer una que otra novela, así de manera muy aislada, con esos nuevos procedimientos técnicos que luego veremos cuando ya están en pleno apogeo, ¿no? En la década de los 60 y que llega hasta los mediados de los 70. Entonces, un poco para que te des cuenta, incluso entre 1915 y 1945, ¿no? Hay otro tipo de novela que surge, ¿no? Que es una corriente, ¿no? Que está inclinado hacia lo propio, hacia lo autóctono de cada lugar, y ese es el regionalismo, pero sí entre 1915 y 1945, mira, cuando comienza a cobrar importancia, ¿no es cierto? Comienza a consolidarse el boom, o sea, cuando la novela de la tierra comienza a tener, ¿no? Poca importancia. Un poco aquí para que tú te fijes, para que tú te des cuenta, cuando tú estudies, ¿no? Tengas en cuenta cómo las fechas nos marcan los tránsitos, ¿no es cierto? Entre el declive de una y la coexistencia de otra y el nacimiento, surgimiento de otra, ¿ya? Entonces, no hay que olvidar eso. Ahora, esta influencia, el modernismo como corriente, ¿no? Se va a llegar a tener influencia hasta la misma España. Acordémonos que España pierde sus colonias, ¿no? En el famoso año del desastre, que fue el año 1998. Rubén Darío era corresponsal periodístico y él llega a cubrir la noticia de España, pero no solamente llega el corresponsal periodístico, con él qué cosa va a llegar también. Acordémonos que él es el que lidera la corriente, con él va a llegar también, ¿no es cierto?, el modernismo. Por lo tanto, en España, ¿no?, los autores del 98 se van a ver fuertemente influenciados por esta nueva corriente estética. Por eso es que cuando uno estudia la generación del 27 te dice, hicieron abandono de lo decorativo musical, porque muchos críticos, ¿no?, cuando hablan del modernismo, asumen como una corriente decorativa, como una corriente, ¿no?, que buscaba la perfección del verso, la musicalidad del verso, ¿no? Por eso es que la amplia gama de formas métricas y estróficas que nosotros vemos que emplean en el modernismo, un poco para que te contextualices. Ahora, ¿en qué contexto se va a desarrollar, ¿no?, el modernismo? Estamos hablando de una sociedad hispanoamericana que está en proceso de cambio, ya no es colonia, pero comienza a cambiar. Hay un cambio de pensamiento, hay un cambio de estructura social, de estructura económica, y a nivel cultural se preguntaban, ¿no?, nosotros, ¿qué es Hispanoamérica? O sea, ahí está la búsqueda de la identidad, lo que en una de sus características se llama el hispanoamericanismo, ¿no es cierto? ¿Qué significa, no? Como hispanoamericanos, ¿qué nos identifica, qué nos diferencia de lo español? Esa búsqueda propia, ¿ya? Es esa reflexión hacia lo propio. Entonces, estamos hablando de sociedades, primero, que comienzan a buscar su identidad. Dos, sociedades que se van a ver fuertemente impactadas por los cambios socioeconómicos que van a comenzar a sufrir las ciudades. Incluso, ¿no?, la noción del arte comienza a cambiar, ¿ya? ¿Qué va a pasar con el arte y el artista? El artista generalmente, ¿a qué se dedicaba? Al arte, pero había alguien que le solventaba los gastos, lo que uno conoce como el mecenas. Ahora, si una ciudad comienza a industrializarse, comienza a surgir el capitalismo, en una sociedad capitalista, si una persona no trabaja, ¿tendrá importancia, trascendencia? No.
Entonces, el arte también va a formar parte de ese mercado capitalista. Por lo tanto, si yo pinto cuadros y yo quiero que mis cuadros se vendan, ¿cómo los tengo que hacer? ¿Al gusto mío, de acuerdo a la estética que yo quiero tener, o del gusto de otros para que los puedan comprar? ¿Qué dices tú? ¿Qué dicen ustedes? En una sociedad donde lo que importa es entrar a competir al mercado, ¿no? Es como cuando dicen, ha salido una nueva marca de celular que entra a competir al mercado. Significa que al menos tiene que tener unas características estándar para que la gente lo pueda adquirir. Buenas características, bajo precio, o al menos con un precio que entre a competir con otros, sobre todo si es una nueva marca. Muy bien, entonces el artista tiene que convertir su obra de arte en mercancía. ¿Qué pasa con los escritores? ¿No? Si alguien escribe lo que considera la gran novela de su vida, una novela monumental, porque tiene muchas innovaciones técnicas, etcétera, y su editor le dice, pero ¿sabes qué? Esta novela, así como está, no se va a vender. Si tú quieres que se te publique, porque quieres vivir de esa novela, quieres que se venda, haz cambio aquí, 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 aquí. Entonces, ¿qué tiene? El artista tiene dos cosas, ¿no? Tiene que tomar dos decisiones. O va por el camino de mi obra de arte también, que entre a competir en el mercado, por lo tanto yo me tengo que ceñir, no al gusto que yo tengo, a la estética que yo quiero proponer, o a las transformaciones o cambios o innovaciones que yo a nivel de artista quiera hacer, sino a lo que el gusto de otros, ¿no? Debe ser. ¿Para qué? Para que lo puedan consumir. Entonces, el artista opta por dos cosas. O su arte lo convierte en mercancía y pinta, escribe por el gusto de otros, o sigue con su estética, pero ya sabe que es un arte que tal vez no vaya a ser consumido. Entonces, ese artista, si no le pagan, te pregunto, ¿tú crees que una persona que no le paguen se va a poner a limpiar todos los días la calle? Si a alguien no le pagan y hace un trabajo diario, ¿cómo se llama eso? Profesora, se llama ad honorem, ¿sí o no? Algunos dicen, yo no trabajo por amor al arte. Entonces, alguna vez debes haber escuchado esa frase, ¿no? Por amor al arte, y dice que va a trabajar, ¿no? Va a hacer esto por amor al arte. ¿Por qué? Porque no voy a tener una retribución económica. Entonces el artista se dedica al arte, pero no porque va a lucrar con él, no porque va a vivir del arte, sino porque le gusta, porque se quiere consagrar al arte como tal, porque quiere lograr la perfección, pero no porque va a vivir de él. Entonces, ahí está el sentido de por qué el artista se convierte en un sacerdote. ¿Qué hace el sacerdote? Se consagra a algo. Profesora, yo soy ateo, no importa, es un buen ejemplo que me sirve para que puedas comprender. ¿El sacerdote está pensando en él? No. Se supone que se consagra, ¿no? Para dedicarse en exclusividad a una determinada actividad. El artista se consagra a ello. Entonces, el artista tiene, en una sociedad de consumo, tiene que hacer dos cosas. Ya, se consagra al arte por el arte en sí, pero también tiene que comer, si no, nadie vive del arte, nadie come arte, ni cuadros. Se come, se vive, se respira y se sobrevive en un lugar por alquileres, etcétera. Entonces, tiene que buscar trabajo. Puede dedicarse a la enseñanza, si es una persona que ha estudiado, puede dedicarse al periodismo. Entonces, tiene que sobrevivir por un lado y puede dedicarse al arte por el otro. Entonces, ahí ya te diste un poco el contraste, ¿no? Por eso te dice, para sobrevivir, te dice, el escritor debe dedicarse a profesiones como el periodismo, la diplomacia, la enseñanza. Ahora, ¿cómo se siente cómo crees tú que se va a sentir ese artista en ese tipo de sociedad? ¿Se va a sentir a gusto? ¿Estará alegre? ¿Se sentirá cómodo con con ese tipo de sociedad que tiene? En el cual él su arte nadie lo entiende, tal vez nadie lo consume y sigue pintando y amontonándose de cuadros o lienzos no, es muy bien, Sol, para nada. Se siente incomprendido, se va a sentir marginado. Ahora, los que han leído algún tipo de poema modernista, y acá qué importante es haber leído aunque sea uno, se habla de la sociedad como es la compraventa, la sociedad de mercado, describe cómo es, por ejemplo, la capital, que si las luces, la ciudad, no hay. ¿De qué te hablan? Te pregunto. Princesas,
caballos alados, caballeros, hadas madrinas. Entonces, es como una persona que tú conoces y tú estás pensando en, ¿no? Mira, que la pandemia, que el COVID, y él solamente te ponga a hablarte de dibujos y puros ánimos, y de pronto tú dices, ¿y esta persona dónde vive? ¿Por qué me habla de esto? Vive en un mundo de anime, de película, de fantasía, pero no me habla de la realidad. Entonces, ¿cómo se llama eso? Cuando yo no quiero ver lo que pasa a mi alrededor, cuando no sé mi contexto, cuando no lo reflejo en mis escritos, no lo reflejo en mi conversación. Fuga de la realidad. ¿Por qué? Porque él se siente obviamente pues incomprendido. Ahora, ¿qué cosa es el sincretismo? Te dicen que no hubo copia, sino síntesis, te dice, asimilación de los aportes a favor de la modernización. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué cosa va a tomar los modernistas del simbolismo francés? Los simbolistas, ¿por qué se llamaron simbolistas? Porque su poesía ya no era pues como la poesía, si pienso en un poema, por ejemplo, de las rimas de Becker, yo lo leía y yo podía entender qué me estaba diciendo el poeta, que si el amor, la incomprensión, la mujer amada, me abandonó, el amor imposible. Pero el tema estaba allí, lo leías y ya estaba. Pero los poetas simbolistas, ¿qué hacen? ¿Por qué se llaman simbolistas? Porque ya no te dicen en el poema de manera directa lo que te quieren decir. Te lo van sugiriendo a través de símbolos, imágenes. Por ejemplo, yo te digo el espejo, pues el espejo puede ser símbolo de muchas cosas, por ejemplo. Entonces, ellos, los modernistas, ¿qué toman del simbolismo? Esa manera de construir símbolos o imágenes. Ahora, para los modernistas, ¿cuál es el símbolo que representaba la perfección? Lo bello, profesora, el cisne, muy bien, ¿qué más? El pavo real, la princesa, esa princesa que está con su boca de fresa, que agoniza, pero no agoniza en un hospital, en un moridero, en un callejón oscuro, no, ¿dónde agoniza? En un palacio, con lebreles, con teclados de oro, con pavos reales, con lagos azules, mira. Entonces, estos y del cisne, la princesa, el pavo real, van a convertirse en los símbolos de lo que para los modernistas es la perfección estética. Ya, ellos asimilan esto del simbolismo. ¿Qué van a asimilar de los parnasianos? Los parnasianistas conciben que la poesía es como si fuera música. Como si, tú has escuchado la música, ¿verdad? Las partituras, aquellos que alguna vez han tocado un instrumento y saben leer partituras. ¿Qué pasa si yo no sigo la partitura y de pronto una tecla que no es, voy a desentonar? Entonces para ellos la poesía tiene que tener un ritmo como la música. Entonces esa concepción de la poesía como ritmo que debe lograrse a través de una métrica, de una sonoridad, eso es lo que absorben los modernistas. Y esa mezcla de lo simbólico con, en este caso, la sonoridad, la perfección métrica a través de la poesía, se va a convertir en un producto nuevo, porque no es que están copiando porque el modernista no es un simbolista, no es un parnasianista, pero podemos ver cómo está influenciado. Es como alguna persona que ve un peinado y dice, oye, ese peinado me parece que yo lo he visto en los años 50, oye, pero cómo ahora la moda vuelve, ¿no? La influencia de tal moda, claro, tiene un elemento, pero también tiene algo nuevo, pero lo suficiente el elemento que te dice, oye, esto fue tomado de tal lugar, o sea, está la influencia es como cuando uno lee y es una persona muy leída, ¿no? Y dice, oye, este poeta tiene influencia de Rimbaud, ¿no? Obviamente, tú para decir que tienes influencia de Rimbaud, tienes que haber leído a Rimbaud, pues haber leído a Baudelaire, si no, pues ¿cómo vas a saber que tiene o no tiene influencia? Pero ahí está. Entonces, ¿qué es el sincretismo? Yo tomo un elemento de A, puedo tomar un elemento de B para construir un nuevo elemento, que ese sería un C. Por eso, si tú sí sabes que es asimilar, cuando uno come, hay personas que se comen un pollo a la brasa y no les pasa nada, no suben ni un gramo. Hay otras que se comieron un pollo y cuando se pesan, después, me subí medio kilo, ¿sí o no? Todos no asimilan igual. Ella, oye, profesora, ella come todo y está flaca, ¿sí o no? Sí, porque ella no asimila lo mismo que el otro. Ese de asimilar, que lo conocemos en el ámbito más biológico,
¿ya? Que es el proceso por el cual algo forma parte de nuestro cuerpo y lo va asimilando. A eso se refiere con asimilación de aportes. Asimila aportes, pero no es que lo copio y lo pego tal cual. Asimila aportes. Saiyajines, dice Johan. Bueno, no sé los Saiyajines, ¿no? Sé que es el grado más alto de Dragon Ball. Nunca he visto Dragon Ball, la verdad. El único anime que yo sí les digo que me gustaba ver era Candy, ya tuvieron el tiempo que veía, y Sailor Moon. Yo fanática de Sailor Moon, eso sí, pero no sé nada más de Goku, igual no sé, ni siquiera sé de Bob Esponja, ¿ya? Para que un poco lo sepan. Sé que existe, pero nunca lo he visto. Ya, entonces volvamos a la clase. Eso es asimilar, ¿ya? ¿Qué cosa es el esteticismo? Es la búsqueda de la belleza, la dimensión estética. Voy a leer lo que el libro dice, porque supuestamente ustedes todos tienen libro. Te lo voy a leer y te lo voy a explicar. Se exaltó la importancia de la dimensión estética o artística. Para los escritores modernistas, el arte, lo bello, fueron verdaderos sustitutos de la religión. Lo profano fue estetizado y convertido en una religión cuyo sacerdote era el artista. A ver, te dice que los escritores modernistas se propusieron transmutar, o sea, cambiar, ¿no? Toda experiencia cotidiana en experiencia estética, transformar en fuente de belleza las diversas dimensiones de la realidad. Ahora, ¿qué significa eso? Cuando tú has leído un poema ya, ¿qué has encontrado? Profesor, he encontrado lagos, caballos alados, princesas, teclados de oro, o sea, estamos hablando de como palacios, ¿no? Ahora, ¿qué hace el modernista? Es la búsqueda de la belleza, ¿ya? Pero comienza en su poema, en vez de hablarte de la realidad que vive, que si la ciudad o lo cotidiano, que si alza de precios, etcétera, ellos comienzan a hablarte de, primero, te traen personajes que algunos pueden ser históricos, pero la mayoría son personajes míticos, traídos de la fantasía, de otro lugar, de otro contexto. Y todos ellos en un mismo poema. Te pregunto, el hada madrina es de la literatura nórdica. El caballo alado es de la literatura griega y es antes de Cristo. Y de pronto ves a un caballero de la Edad Media montado en un caballo alado. Yo te pregunto, estos personajes, ¿es rara la mezcla, esa mezcla que están haciendo o no? Es como que alguien quiere escribir una novela y de pronto me ponga a Napoleón Bonaparte en diálogo con Tutankamón, con Tupac Amaru y con Francisco Pizarro. Tú dices, profesora, pero eso no tiene lógica, porque son personajes históricos de realidades diferentes, vivieron en tiempos diferentes y nunca en su vida se van a encontrar o se van a cruzar. Es muy difícil que en un poema tú encuentres caballos alados, princesas, bufones, lebreles, caballeros, dragones, princesas chinas. Profesora, todos esos elementos que están formando parte de un poema, claro, embellecen el poema, pero al mismo tiempo se marca ese gusto por lo extraño y lo raro del contexto. O sea, no es que la princesa no es rara. A ver, si estuviéramos en presenciales y tú llegas al salón de clases y de pronto ves un tremendo elefante ahí, o un hipopótamo, ya mejor con su charquito, tú dices, sí, hay un hipopótamo en el salón. No, profesora, ¿dónde está lo raro? No en el animal, pero lo raro es encontrarlo en ese contexto, para que te des cuenta a qué se le llama el exotismo, ese gusto por lo raro, por lo extraño, porque buscan la belleza, pero no con elementos de su contexto, ni real, ni histórico, ni social, sino de espacios distintos a él, Europa, literatura nórdica, antes de Cristo. Ahí está el exotismo, ese gusto por lo extraño y por lo raro, y al mismo tiempo embellecer el poema con seres como princesas, dragones, lagos, cisnes, pavos reales, que son espacios bonitos. ¿O acaso vemos un pavo real a cada rato? No lo vemos. ¿Ya? Muy bien, Sheila, eso es lo que buscan, huyen de la realidad. Por eso te ponía el ejemplo de una persona que estamos en pleno contexto de COVID y que te esté hablando de puro anime, van, y tú dices, oye, baja la tierra, ¿no? Pisa tierra. Ya, igualito. Ya, un poco para que puedas comprender las características del modernismo. Entonces, cuando a ti te pongan un poema, porque no es solamente yo me aprendo de memoria, te ponen un poema y tú ves princesas, lebreles, dragones, están fugando en la realidad, pero están embelleciendo. Es como que tú encuentres
abras una puerta, es como que ya vayas a un lugar feo, en una quinta, de pronto abras una puerta y encuentres ahí un palacio adentro, que jacuzzi, que todo tachonado, que por ahí escarchado el piso, con alfombra, con todo lo último. Tú dices, pero parece, porque el lugar es feo, es una quinta, pero tú abres una puerta, esto parece estar, me están transportando en otro mundo. Algo así pasa con los poemas modernistas. Léete La Sonatina de Rubén Darío, que es de prosas profanas, ¿ya? Para que puedas comprender. ¿Ya? Vamos ahora con Azul. Este libro, que se publica en 1888, es el libro que da inicio al modernismo. Es un libro raro y extraño en su contexto, sí. ¿Por qué es un libro ya raro? Porque estamos hablando que hay una mezcla. Hay una mezcla de cuentos con poemas. Tú podías decir, ya, yo voy a encontrar aquí un conjunto de cuentos, voy a publicar cuentos, ya, voy a publicar poemas, pero cuentos junto a poemas, ahí está lo extraño de este libro, ¿ya? Este libro, Azul, es el que le va a dar el éxito a Rubén Darío. Ahí vamos a encontrar la elegancia de su estética, ¿no? Pero en los poemas de Azul vamos a encontrar esa influencia modernista por el paisaje, ¿no? Acuérdate de los poemas, ¿no es cierto? De las 4 estaciones del año. Es una compilación, ¿no? Este libro fue compuesto cuando él estaba en Chile. Entonces, tiene prosa, ¿ya? Y también tiene versos, ¿ya? Entonces, es un libro simbólico, sí. ¿Ya? ¿Por qué azul? Porque para él, dice, el azul simboliza el principio de lo que para él era su primavera, ¿no? Esa mezcla rara. Cuentos cortos, poemas también, donde hay una descripción del paisaje, ¿no? El narrador, en este caso el cuento, es un narrador en primera persona, es un narrador omnisciente. Hay un uso de la rima, ¿no? La repetición en los poemas, ¿ya? Hay muchas metáforas, ¿ya? Y rápidamente en Azul vemos cómo el autor poco a poco va evadiendo de la realidad, ¿ya? No te habla de Hispanoamérica en sí. O los símbolos que vamos a encontrar en ese libro, el cisne, como te decía, que es predominante en el caso del modernismo, el color azul, el pavo real, ¿no? Ahora, este no es el único símbolo que aparece en la poesía, también está el centauro, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay poemas como el coloquio de los centauros, ¿no? En el caso de prosas profanas ahí vamos a encontrar también, ¿no? Vamos a encontrar por ahí una dualidad de lo humano con lo animal también, ¿no? Un poco para ver cómo hay una influencia, pues, ¿no? Un poco ahí, ¿ya? Ahora, ¿hay contenido simbólico? Sí, pero del poeta, ¿no es cierto? De los parques, de los jardines, ¿no? La torre. ¿Y por qué la torre? Porque la torre es el símbolo para él de un aislamiento. Obviamente, ¿se aísla de qué tipo de mundo? Del mundo que él considera que es hostil. Ahora, ¿cuál es el tema de los cuentos? En los cuentos vamos a ver cómo se siente este artista moderno, ¿no es cierto?, en el mundo contemporáneo, en el mundo moderno. Los que han leído alguna vez, por ejemplo, El Rey Burgués, ese rey, ¿no?, le dice que colecciona objetos raros, personajes raros, animales exóticos, y un día le llevan un poeta. O sea, lo exótico, lo raro, y de pronto un poeta. Y el poeta no lo tienen ahí para que él componga. Ya, lo utilitarista. ¿Quieres comer? Anda, ese es tu trabajo. Vaya usted a darle la muerte a un manubrio y está en este plan. No lo contratan para que escriba, no, sino para que haga un trabajo utilitario. En un rincón de su jardín le dé pues vueltas a la manivela, ¿no? Y eso es lo que tiene que hacer, ¿ya? ¿Qué son las imágenes plásticas? Las descripciones, ¿ya? Las descripciones detalladas de los ambientes, ¿ya? Que uno podría incluso hasta dibujarlo de tan solo haberlo leído, nada más, ¿no? Ahí vamos a encontrar, ¿no?, los elementos del parnasianismo y del simbolismo que obviamente proviene de Francia. En sus poemas, a diferencia de los cuentos, ya no encontraremos al artista moderno, pero sí el amor y la naturaleza. Que ahí está el influjo romanticista, ¿no? ¿Hay influencia del romanticismo? Sí. ¿Ya? Solamente son 4 poemas que refieren a las 4 estaciones del año, lo que se conoce como el año lírico, ¿ya? Profesor, del romanticismo, la idealización, pues, ¿no? Acuérdate que el romanticismo idealiza la naturaleza. Entre 1915 y 1945 se desarrolla el regionalismo, que es una variante del realismo, lo que se llama la literatura inclinado hacia lo autóctono, ¿ya? ¿Hay importantes cambios sociales? Sí. Se comienza a formar la clase obrera,
A nivel internacional está la revolución bolchevique en Rusia, la revolución mexicana, y lo que todos sabemos, el famoso Jueves Negro, el crack de la bolsa en 1929, ¿ya? Cuando cae la bolsa, ¿no? Y cuando el mundo pues entra ahí, sobre todo Estados Unidos, entra en un colapso. Ya, ese es el contexto, más o menos, en el que se va a mover el regionalismo. Es una variante al realismo, pero inclinado hacia lo propio, hacia lo autóctono. Por lo tanto, si es una variante al realismo, obviamente hay un afán del narrador por retratar de manera verista, real, verosímil el mundo que está narrando. ¿Ya? Es una novela que muestra los espacios, por ejemplo, oriundos, los espacios naturales y cómo se produce esa lucha del hombre contra la naturaleza. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, un escritor de estirpe regionalista, ¿quién va a ser? Ciro Alegría. ¿Ya? Ciro Alegría. ¿Ya? Se va a interesar por la lucha del hombre contra la naturaleza. Aquellos que han leído a Ciro Alegría alguna vez, por ejemplo, en La ciudad de los perros, ¿contra qué lucha el hombre? La sequía, por ejemplo. Frente a la sequía y la escasez de agua, cómo el cultivo se va muriendo y cómo tienen que irse, ¿no?, a buscarse la manera de sobrevivir y mantener a sus familias. En el caso de la serpiente de oro, el agua, el desborde del agua, por ejemplo, ¿no?, que se lleva todo, casas, cosechas, todo, ¿ya? Entonces ahí están los problemas, ¿no?, del hombre contra la naturaleza. Pero en el medio, la descripción es del medio rural. Por ejemplo, en el caso de Doña Bárbara, ¿no?, el hombre del llano, el llano venezolano, con sus creencias, con sus supersticiones, con su forma de hablar particular, con sus coplas, con sus cantos. Ahora, ¿qué significa esto de que el regionalismo va de la ciudad al campo? ¿Por qué? Porque hay un proyecto. ¿Cuál es el proyecto regionalista? Que el hombre del campo debe ser producto de la síntesis o la asimilación de los buenos valores del hombre del campo con los buenos valores del hombre de la ciudad. O sea, no es que de la ciudad los buenos valores van a llegar para cambiarlo todo y transformar todo el espacio rural, sino para extraer lo mejor del hombre del campo, del ambiente rural, para que pueda surgir o lleve la luz del progreso, ¿ya? Y en el caso de Doña Bárbara, ese es Santos Luzardo. Luzardo lleva esos valores, los mejores valores, porque él es la síntesis de esos valores, ¿no?, del hombre del llano con el campo, el hombre de la ciudad, perdón, porque él se ha criado en la ciudad, ¿ya? ¿Qué tipo de narrador voy a encontrar? Es un narrador omnisciente, pero este narrador quiere demostrar que el conocimiento que él tiene de la realidad narrada es mayor que el de su lector medio. ¿Qué significa eso? Que no solamente es contar, proponer, describir el espacio de la novela, cómo es la naturaleza, qué conflictos existen, sino demostrar que el conocimiento que él brinda a través de la narrativa es tal cual como si fuese una persona oriunda de la zona. Por ejemplo, si alguien dice, profesora, yo quiero ir al Callao, y yo te digo, ya, mira, te tienes que bajar en esta parte, tomas este carro, por esa calle no transites, porque en esa calle ocurre tal, tal, tal. ¿Cómo alguien te va a dar referencias tan puntuales o tan exactas de un lugar? Solamente cuando pertenece al lugar, cuando es un oriundo del lugar. Entonces, este narrador regionalista quiere demostrar que aunque él no pertenece a ese mundo que narra, pero que el conocimiento que tiene de todo lo que cuenta es incluso mayor que el que su propio lector puede tener, ¿ya? Ese es el afán verista que tiene este narrador, ¿ya? Ahora, también te dice, es la búsqueda de lo nacional. ¿Por qué te dice que es la búsqueda de lo nacional en lo rural provinciano? Porque se busca las raíces de la identidad, de lo propio, del oriundo, a través de lo que ocurre en los ambientes rurales. Por eso es que se llama, algunos le llaman, ¿no?, la llamada novela de la tierra. Ya algunos le llaman así, la llamada novela de la tierra. ¿Por qué? Obviamente por todo lo que convoca esa novela, conflictos, problemas, creencias, incluso vamos a encontrar también formas de pensamiento, ¿ya? Lenguajes diferentes, por ejemplo, ¿ya? Entonces, estas novelas desarrollan una temática que es hombre, naturaleza, ¿ya?
También vamos a encontrar formas sociales dentro de las novelas. Por ejemplo, si pervive o no pervive el latifundismo, por ejemplo, si hay o no hay gamonales. En el caso de Ciro Alegría, pongan atención, vas a encontrar el sistema del gamonalismo. Aquellos que ya comenzaron a leer la novela ya se dieron cuenta, ¿ya? Entonces, los escritores modernos van a comenzar a insertar estos temas que son propios de los ambientes rurales y los problemas que en ellos viven, ¿no? También las posibilidades que tienen en esos ambientes de llegar o no al progreso, cómo se produce la marginación o la marginalidad, por ejemplo, de determinados sectores humanos, ¿no? Qué tipo de ideología subyace, qué tipo de forma de pensamiento subyace también en esos ambientes rurales, y cómo los pueblos pueden poco a poco ir luchando para encontrar la forma de progreso. Entonces, poco a poco estos escritores comienzan a elaborar novelas cada vez más. Primero buscan un poco la perfección, pero al nivel técnico. ¿Por qué? Porque quieren dar, ¿no es cierto?, a entender que su novela presenta un lenguaje incluso hasta natural y oriundo. Por eso es que vamos a encontrar la forma típica de habla de los lugareños, con sus creencias, con las supersticiones, aquellos que leyeron alguna vez Doña Bárbara, con las copas, ahora que están leyendo Ciro Alegría. A ver, no sé si alguno de ustedes ya comenzó a leer la novela de Ciro Alegría. ¿Qué van a encontrar dentro de, a ver, alguno de ustedes, algún detalle relevante que haya encontrado en la novela, que ya es diferente, que ya es distinto, o si no, no les soplo? Creo que mejor no. Vamos a ver qué cosas están encontrando en la novela. No solamente la historia que me están contando, que se amenaza, le quiere robar las tierras a los pobres comuneros de Rumi, etcétera. Hay otro elemento más allí. Ya, los personajes hablan, pero también hay otro, bueno, les voy a un poco, ya les doy el dato, se los voy soltando para cuando nosotros ya vayamos viendo la novela y ya recuerden las características del regionalismo. Hay relatos chiquitos que nos revelan esa forma de pensamiento. Por ejemplo, cómo es que el diablo esparce los males en el mundo. Los relatos de zorros, por ejemplo. Canciones, cantos, yarabís, por ejemplo. Aquellos, por eso les digo, que ya comenzaron a leer la novela, no solamente vas a encontrar la trama, la novela, lo que ocurre, el personaje principal, no, también vas a encontrar otros elementos que ya nos hablan del espacio, del contexto, ¿no?, de ese ambiente rural, ¿ya? Por eso es que algunos asumen que la novela regionalista es como una especie de testimonio donde a través de personajes ficticios, pero se exponen los problemas reales, los problemas políticos, sociales, económicos que en esos contextos existen, ¿ya? Por eso que es tan importante que ustedes lean esta novela, ¿ya? Entonces, ahí vamos a encontrar esas características en este tipo de narrativa, ¿ya? Incluso algunas veces los personajes adquieren características alegóricas. A ver, ¿quién recuerda qué es una alegoría? Los personajes en Doña Bárbara no solamente son personajes porque tienen un carácter, un temperamento, y ahorita lo vamos a ver un poquito. Algunos de ellos adquieren esas características alegóricas. Bueno, más que mediante símbolos, no, porque, a ver, acuérdense ustedes de esto. ¿Qué es una alegoría? Lo voy a volver a explicar para que lo tengan claro, ¿ya? Si yo quiero representar, por ejemplo, la maldad, la nobleza, la bondad, por ejemplo, la crueldad, la corrupción. Nadie la ha visto cómo es la corrupción. Si es hombre, si en verdad es mujer, aunque tiene artículo femenino, si es grande, si es chica, si es gorda, si es flaca, si es bonita, si es fea, no sabemos. Pero hay personajes que pueden simbolizar ello. O sea, además de que tienen su rol, de que asumen un papel en la novela porque tienen un personaje que tiene determinadas acciones dentro del actuar de la novela, además simboliza ello. ¿Te das cuenta? Ahí vemos que hay personajes dentro de la novela que adquieren esas características alegóricas, porque algunos pueden decir esta es la corrupción, pero al otro puede ser, oye, no, pero esta representaría la justicia. Hay personajes que adquieren dimensiones alegóricas. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Cuál sería con dimensiones alegóricas? A ver, lo dejo guardado ahí para que vayan pensando, ¿ya? Ojo, ¿ah?
Ahorita vamos a ver a doña Bárbara. ¿Qué tipo de narrador, como te decía, es el omnisciente? Cuando hablamos del orden lineal, aquellos que leyeron la novela, ¿cuándo hablamos que una novela tiene un orden lineal? A ver, ¿qué tanto recuerdan del orden lineal? A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué tanto saben. Aquellos que tienen doña Bárbara a la mano, o tal vez ya están que me googlean por ahí buscando a doña Bárbara. Acá dice profesora que es lineal, ya, pero ¿por qué decimos que es una novela lineal, de orden lógico y cronológico? A ver. Ahorita vamos a explicar. Aquellos que han leído ya deben estar dudando en su cabeza y ahorita me lanzan la pregunta. Ya, novela que tiene inicio, ya, inicio, desarrollo, nudo, desenlace, ya. Dice, están en orden, pero mire, esa es una cuestión teórica, porque es importante que lean. Aquellos que leyeron la novela comienza cuando Luzardo llega al llano, ya, muy bien, llega ya siendo un adulto, pero de pronto te vas al capítulo siguiente, y ya no te encuentras a un Luzardo de 20 y tantos años que recién llega, recién graduado de la ciudad y que quiere vender la hacienda porque necesita su dinero. Bueno, no quiere vivir en el campo, quiere vivir en la ciudad. Sino que encuentras a un Luzardo de 12 años. Encuentras a su mamá, a su papá. Justo en 1898, que es el año del desastre. Y te van a contar cómo es que se matan Luzardos con barqueros. O sea, ya no del Luzardo adulto, profesora. O sea que retrocedieron en el tiempo. Sí. En el siguiente capítulo, aquellos que leyeron, te hablan de la historia de Barbarita. Barbarita, la muchachita de 15 años, la que el papá la quería vender a Asdrúbal. Y en la que pobrecita se enamora, bueno, no, perdón, se enamora de Asdrúbal, perdón, y luego la vende el papá, ¿no? Porque Asdrúbal muere. Y la venden y ella la violan, 15 años. Y después de ese suceso, ella sigue siendo la misma chica candorosita, buena, inocente, o se vuelve otro tipo de mujer a la que todo el mundo le tiene miedo. ¿Mm? Cambia, ya, muy bien, ¿cómo cambia? Mira, pregunta, ¿hasta qué que te estoy contando la novela, profesora? Pero usted dice que él llega adulto Luzardo, luego se va al pasado de cuando tiene 12 años y por qué se matan, y se matan por la chusmita, los Luzardos con los barqueros, etcétera, ya. Y después usted dice que Barbarita de 15 años, pero la novela, o sea que están retrocediendo. Pero usted no dice que el orden lineal es cuando todo está cronológicamente y no tienen que retroceder en el pasado. Por eso te digo que tan importante es leer. Cuando una novela tiene orden lineal, además de que lo tienes en orden el inicio, el desarrollo, el nudo, el desenlace, ¿qué pasa con el tiempo? Tú puedes tener una novela con saltos temporales que te ayudan a comprender un personaje. Oye, esta persona, ¿por qué es así? Ah, porque mira, en su pasado le ocurrió A, B, C, D, E. Pero la novela no se queda en el pasado, la novela retorna al presente, porque los que leyeron la novela continúa con Luzardo que llega al llano, luego decide ya no irse ni vender su tierra, se queda, se da cuenta de que él tenía su mapa con su territorio, obviamente, ¿no? Que hay sus líneas y se da cuenta que no coincide porque cada vez, ¿no? La hacienda vecina, que se llama ahora El Miedo, lo que antes era la Barquereña, ¿no? Cada vez ha ido avanzando sus hitos, sus límites cada vez más, y su tierra es más grande y su tierra de él es más pequeña. La historia continúa, a pesar de que hubieran saltos temporales para hablarnos de la historia de Barbarita, cómo es que llega a ser esa mujer que todo el mundo le tiene miedo, que representaba la barbarie, ¿ya? Cómo es que su familia de Luzardo, ¿por qué se matan Luzardos con barqueros, por ejemplo? ¿Por qué viven ahora en ese palmar que se llama La Chusmita, que es un colindante porque se peleaban por la Chusmita, ¿ya? Ahora están ahí, ¿no? Comprendemos, pero la novela no se queda en el pasado. Entonces, una novela de orden lineal puede tener breves saltos temporales para explicar a algún personaje, pero luego vuelve y retoma la trama con la que inicia y así termina, sí. Muy bien, Fabia, eso es como una anacronía, ¿no? Es una especie de flashback, ¿ya? Muy bien. Y que ya hablaremos de eso cuando veamos principios narratológicos, que algunos se me vayan a perder, ¿ya? Entonces, esta es una novela que es lineal, a pesar de que tiene saltos temporales que nos ayudan a comprender a los personajes. ¿Te das cuenta? Entonces, aquellos que leyeron, ya entiendes por qué. Y los que leyeron también saben que, sí, profesora, retoma la historia que comienza y termina después con ¿no? Que el Luzardo se casa con Marisela y ella se va, y etcétera.
Entonces, mira, el tema tenemos civilización frente a barbarie, pero ¿quién tenía esa simbología de, oye, tú eres la barbarie, tú representas, simbolizas el atraso, ella, mientras que Luzardo encarnaba la civilización y el progreso? Bárbara es barbarie, superstición, atraso, superchería, ignorancia, porque los que la rodean a ella también son así, ¿ya? Ahora, hay un contraste de habla, sí, porque hay dos tipos de registro, el del narrador, que es, ¿no?, un narrador que muestra un tipo de lenguaje, como de aquel que viene de la ciudad, y hay otro tipo de registro de habla, por ejemplo, que ya está más ligado con esa manera típica que tiene de hablar el lugareño. Cerciorarse, está mal fijado. Bien pues, seguí su camino. Menos mal si la servilidad le custodia la inocencia, pensó Santos. Y luego, ¿qué entiendes tú por cerciorarse? ¿Yo? ¿Qué preguntón es usted? Mira la manera, ese es de un yo. ¿Quién hablaba así? Marisela. Y esta forma de hablar, ¿dónde también le vas a encontrar? Aquellos que ya están leyendo el Sancho y Ajeno, ahí se van sí, profesora, existen personajes que tienen esa manera. Por ejemplo, ¿qué decían, no? Decían, uy, se ha enamorado, decían, ¿no?, del doctor. Y para que se enamore de él, decían, ¿qué decían entre las mujeres de la cocina, las personas del lugar? Si tú quieres que un hombre también te quiera, tienes que mandarlo medir. ¿Qué es eso? Agarra a alguien, va, lo manda a medir cuánto mide, y con esa soguita que le han medido lo mete en la pretina y dice que lo tienen ahí, ¿no?, en la pretina. Hay un pajarito que es de mal agüero, que cada vez que pasa es mal presagio. ¿Cómo se llama? A ver, aquellos que leyeron esa novela. Profesora, ese pajarito se llamaba el yacabó. Así se llama, el yacabó. Y es un pájaro de mal agüero. Cuando violaban a la pobre de Barbarita, de 15 años, pasó el yacabó. Ya no había nada que hacer. Ahí está, ese pajarito de mal agüero, el yacabó. Y esas creencias que están asociadas con aves, con creencias de hay que tomar tal para embrujarlo, lo han brujeado, etcétera, eso proviene de entornos rurales, de formas de pensar diferentes a aquel que viene, que tiene otro tipo de instrucción, como en el caso de Luzardo. Luzardo no representaba el atraso, ni representaba el progreso. Por ejemplo, aquellos que leyeron, profesor Añó Pernalete, él no solamente tenía un rol, ¿no? Era un personaje que estaba bien ligado con el municipio y tenía que ver un funcionario, no. Él simbolizaba la corrupción, justamente, ¿no? Una alegoría de la corrupción del funcionario. Aquel extranjero, coludido con doña Bárbara, que también hizo su tierra, y el animal que caía en su tierra era suyo, un poquito a lo Amenábar, ¿no? Y que habían hecho ahí su feudo, ¿no? Se hacía lo que ellos decían y todo el mundo le tenía miedo y nadie se le enfrentaba. Él, como era un extranjero, representaba ese peligro imperialista. Mr. Danger, ahí está, pues Mister, ¿no? Sí, profesora, es de otro espacio, sí. Entonces, un poco para que te des cuenta, ¿ya? Como la novela, hay novelas que pueden tener personajes que también tienen representaciones alegóricas, no solamente tienen un rol, un papel y cambian y muestran transformaciones, como en el caso de doña Bárbara, ella muestra una transformación, sino también en el caso de Marisela, también una transformación, pero no negativa, porque cuando le encuentra a Luzardo, ella ni siquiera se bañaba ni se lavaba la cara, pero de pronto cuando se la lleva y la comienza a educar, como la educación en ella va cambiando no solamente el conocimiento, sino la forma de ser, la forma de pensar. Ahora ya se baña, se peina, está bien arreglada, ¿no? Por eso es que ella, a diferencia de Bárbara, ella simbolizaba también barbarie, pero ya la barbarie regenerada. ¿Fruto de qué? No fruto de porque yo me di cuenta o porque me enamoré, entonces ahora me arreglo más, me pinto más, me baño diario. No, es fruto de la educación que recibió cuando estaba y vivía en la hacienda, ¿no?, de Luzardo. Un poco para que te des cuenta. Entonces, como una novela, ¿ya?, puede adquirir dimensiones de otro tipo, dimensiones de otro carácter. Por eso en el libro, cuando te hablan de los personajes, ¿qué te dicen? Personajes que carecen de relieve psicológico y están distribuidos de manera maniquea. ¿Por qué? Porque mientras que unos son muy buenos, excesivamente buenos, y representan los buenos valores del campo, otros son malos y crueles y representan lo negativo, aquello que se debe
erradicar, ¿ya? Mientras que mira, ¿quiénes representan los mejores valores del hombre del llano? ¿Los peones que están con Bárbara o los peones que están con Luzardo? Los peones que están con Luzardo. Ahí por eso a eso se le llama la distribución maniquea. El bueno con el bueno, el malo con el malo. No hay el matiz, no hay el contraste de lo bueno con lo malévolo, como un poco lo veíamos en el caso del romanticismo. Yo te pregunto, ¿un personaje real solamente es bueno, bueno, bueno o todos tenemos contrastes? Todos estamos llenos de contrastes o siempre estamos felices. Siempre vivimos así, ¿no? En temperamentos tranquilos, ¿no? O, ¿no? Como quien dice, nunca te molestas, nunca te pasa nada, te dan 50 bofetadas y tú sigues contento, ¿no? Pues, entonces te das cuenta cómo es dentro de estas novelas, ¿no? Los personajes son maniqueos porque tienen características estables y se ligan con aquello, o bien con lo positivo o bien con lo negativo, pero no hay términos medios, ¿ya? Mira, claro, tanto los peones de Luzardo como los peones de Bárbara viven en el atraso. ¿Cuál es la única diferencia? Que los peones de Luzardo comienzan a cambiar. ¿Por qué? Porque acuérdate que en la novela Santos Luzardo representa ese influjo civilizador, el que lleva la antorcha de la civilización, ¿ya? Y poco a poco, algunos de sus peones que están sumidos en la violencia, en la superstición, poco a poco van cambiando, porque hay un proyecto, hay una obra educativa, y esa obra educativa se pone de relieve ¿en quién? Se pone de relieve en este caso en Marisela, ¿ya? Ahí está, pues, ¿ya? Es una novela, como te digo, lineal. ¿Hay usos locales? Sí, ¿ya? Un poco para que te des cuenta. Ahora, ¿él de dónde proviene? Luzardo. Luzardo proviene de una familia de caciques, ¿ya? Claro, aunque a él su madre se lo lleva, ¿ya? Su madre se lo lleva al campo, porque en su familia se había, bueno, ¿no? Lo que pasa es que su padre mata a su hermano, ¿no? Porque su hermano, bueno, no tenía cuando se narra, se van al pasado, ¿no? El padre, en este caso, de Luzardo, ¿no? Tenía ideas contrarias a la del hermano. El hermano, mientras que estaba, por ejemplo, no sale la noticia, supuestamente de Estados Unidos, la pérdida de las últimas colonias de España, y el padre estaba a favor de España, mientras que el hijo estaba más en favor de lo que tenía que ver con los foráneos, en este caso los de Estados Unidos, ¿no? Y la novela te habla de ese contexto, ¿no? No es que yo lo quiera tomar de ejemplo para que ustedes comprendan, no, lo toma en ese contexto. Por eso es que un día, ¿no? El hijo dice, no, el gallo el padre criaba gallos, el hijo también, y un día sus gallos se encuentran, ¿no? Dice, a ver si mi gallo le gana algún pataruco, dice, ¿no? Pataruco en el habla del llanero es cobarde, ¿no? Y como gana el gallo del hijo, y el hijo se mofa, ¿qué es lo que hace el padre, no? Lo mata al hijo, y le dice a su esposa, mira, ahí te traen a tu hijo muerto. ¿Qué hace la esposa? Al ver esa violencia, ese estado de barbarie, porque el padre matando al hijo y diciéndole fríamente, oye, ahí te lo traen a tu hijo, ¿qué hace ella? Toma al único hijo que le queda y por eso se va de la ciudad. Claro, la hermana se casa, ¿no? Con Lorenzo Barquero, y por eso es que de ese estirpe de la familia, porque él se pelea con su hermana, ¿no? La mitad estaba, ¿no? La hacienda de los Luzardo y la mitad era la barquereña, y se pelean por la división también, ¿ya? Esa división estaba marcada por una zona limítrofe que se llama la Chusmita. Entonces, como se peleaban por ese espacio que es la Chusmita, ni siquiera una vaca podía pasar a la Chusmita, pero un día una vaca, ¿no? De la parte de la barquereña se pasa ahí, y Luzardo, pues, en este caso el padre de Santos, que también se llamaba Santos, ¿no? Se pelea con la hermana y uno se dispara al otro, ¿no? Entre se matan. Por eso es que la esposa, y al ver también que ella mató a su hijo, que estaba también coludido, bueno, no coludido, pero se llevaba muy bien digamos, comulgaba con las ideas de su tía, ¿no? Por eso es que él toma a su hijo y se va, ¿no? Y después de muchos años, Santos regresa, pero no para quedarse con la tierra. Lo que él buscaba solamente es ver un futuro, porque como él era doctor, era abogado y ya se había graduado de la universidad, lo único que quería era el dinero para poder vivir bien en la ciudad, pero él no llegaba con la idea de me quiero quedar aquí, ¿no? Quiero hacer una vida aquí, ¿no? Se va. No, y cuando él regrese, cuando ve la tierra, por eso es que también hay un poco, dicen, está el influjo del hombre del llano, el que tiene la sangre, ¿no? Del cacique, cuando llega a su lugar, como la tierra y la sangre llama. Por eso cuando él monta la primera vez un caballo, ahí se da cuenta que esa es su tierra, que ese es su lugar de origen, que ahí están sus raíces, y ahí desiste de volver. Pero ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, con Lorenzo Barquero, ¿no? El padre de Marisela, que estuvo también con
Bárbara, ¿no? Porque Bárbara enamora a Lorenzo Barquero, obviamente después lo convierte en un hombre que en vez de, él también llega de la ciudad, pero a diferencia de Luzardo, él tuvo un proceso no de civilización, sino más bien de atraso, como que si la fuerza del influjo de la tierra lo hubiera convertido en un hombre, ¿no? En su estado de barbarie. Y ella se queda con la hacienda, ¿no? Y él pierde todo, se convierte en un hombre alcohólico. O sea, ya se quedó atrás la imagen del hombre que llegó del campo, perdón, que llegó de la ciudad con instrucción, ¿no? Así es como Bárbara se hace de la hacienda vecina y esa hacienda ya no se llama la Barquereña, ahora se llama El Miedo. ¿Ya? Entonces hay un gran contraste ahí, ¿no? Entre lo que representaba ella, ¿no? La autoridad desenfrenada de Bárbara frente al trato generoso, frente al trato educado, ¿no es cierto?, de Luzardo, que más bien se convierte entre la novela en ese influjo civilizador, ¿ya? O sea, ahí tenemos ahí pues contrastes, ¿no? Como te decía, en el caso de Ño Pernalete, él representaba la incompetencia política, la corrupción de los funcionarios, todo lo que venía a ser lo decadente, ¿no? Dentro de los líderes políticos. Entonces, dentro de la obra hay relaciones y juegos de poder, ¿no? Que la obra también nos los presenta así, ¿no? A través de la trama. Ya, chicos, aquí está. Lo pueden después, si quieren, revisar. Vamos aquí con... Ay, me olvidé de capturar pantalla. Acá están, chicos, las claves, ¿ya? Por favor, copien las claves, guarden una captura de pantalla de las claves y nos vemos la próxima semana, ¿ya? Voy a parar aquí la grabación.